Muchas gracias a Felipe Rolando por la presentación y bueno, no soy el único empeñado, también Felipe Rolando, el ingeniero Lara, Juan Manuel y Ernesto Partida también estamos en ese proyecto que esperamos que tenga un buen momento el próximo sábado 29 de octubre de 2011, la creación del Consejo de Transformación Educativa. Algo que agregaría a la presentación es que soy profesor de la carrera de Psicología en la UNAM Iztacala. Tengo poco más de 30 años de antigüedad como profesor de la carrera de Psicología y eso pues me da una experiencia entre la UNAM. Creo que hacemos una muy buena combinación porque se han presentado el enfoque del Politécnico, bueno, de dos politécnicos, pero uno de ellos director de esta institución, el Centro de Estudios Superiores en Educación, donde también me honra ser parte del doctorado, de los tutores del doctorado en educación. Y pues tengo una experiencia larga en la educación y yo creo que hay muchas cosas que reflexionar, sobre todo pensando en la educación para la transformación social, la educación superior para la transformación social. Me gustaría decir algunas cosas de entrada, como por ejemplo que se sabe que la UNAM, de la cual me honro también en formar parte, está dentro de las 100 universidades más destacadas del mundo, ¿verdad? La Facultad de Filosofía, en la que también me tocó estar, está entre las 20 mejores facultades de filosofía del mundo. Entonces hay grandes baluartes en la Universidad Nacional como en el Instituto Politécnico. En la Escuela de Medicina sabemos que tiene una gran tradición y así varias de las tradiciones universitarias y del Politécnico han tenido una proyección nacional e internacional que habría que valorar. Yo creo que eso de entrada, el papel de estas dos universidades ha sido fundamental en el México del siglo XX. Sabemos la historia, vemos que en el 29 se lucha por la autonomía un poco haciendo eco del movimiento que hubo en Córdoba, Argentina, y desde entonces y hasta la fecha el concepto de autonomía de las universidades y particularmente la UNAM ha sido fundamental. La A no se le puede borrar a la UNAM, aunque algunos le llamen Universidad Nacional de México, como se llamó en 1910 cuando fue creada poco antes del inicio de la Revolución por don Justo Sierra. En el 29 se da un movimiento por la autonomía, solamente que en esa época la autonomía parecía ser un movimiento conservador. Poco después del movimiento cristero, quienes estaban en la universidad eran las clases, era una élite desde el punto de vista socioeconómico y estaban reaccionando a través de la autonomía al movimiento revolucionario que en esa época todavía tenía muchísima fuerza, por lo cual Cárdenas en el 38-39 decide fundar el Instituto Politécnico Nacional, no autónomo, como un contrapeso del Estado revolucionario a la autonomía de la UNAM. Sin embargo, bueno, crece un poquito el proceso y después viene la ciudad universitaria, sacan a los estudiantes del centro de la ciudad, donde era frecuente que hubiera pues una serie de dinámicas estudiantiles, movimiento estudiantil. Ahora se van al sur de la ciudad y tenemos una ciudad universitaria realmente bella, con instalaciones preciosas, la universidad, la biblioteca central y la rectoría misma y el Estadio Olímpico siguen siendo baluartes de la arquitectura y sabemos que es patrimonio de la humanidad, patrimonio arquitectónico de la humanidad. Pero suceden algunos fenómenos y a partir de los 50 se empieza un fenómeno interesante que hay que ver desde la perspectiva actual, que es la masificación. Y entonces el ingreso de las clases socioeconómicas de menor nivel económico que las anteriores, pero que hace que se masifique. Y bueno, en el auge de esto, los estudiantes, los jóvenes de los 50 y los 60 es la época de oro, y tenemos en el 68 el enorme movimiento estudiantil que cimbró al Estado mexicano, y de ahí para acá viene un cambio radical en la universidad. Se crean a partir de la iniciativa de don Pablo González Casanova, rector después de Barros Sierra, que estaba en el momento del 68, el siguiente rector fue Pablo González Casanova, y él creó esta idea de la multidisciplina, bueno, la trató de implementar, y sobre todo de los colegios de ciencias humanidades. Se ha hablado desde entonces, desde los 60, de que la universidad es una conciencia crítica, es una vanguardia de la sociedad
con sus tres funciones, la investigación, la formación profesional y la difusión de la cultura, que son tan importantes, y que bajo los esquemas actuales, llamados neoliberales, pareciera que la difusión de la cultura y las humanidades están disminuyendo cuando era uno de los baluartes de la Universidad Nacional. Un fenómeno interesante es que hasta el 76 se crea la última de las llamadas entonces ENEPS, creciendo la matrícula universitaria a 300,000 alumnos entre bachillerato y profesional y posgrado, a 300,000 alumnos, y de ahí desde 76 a 2011 la Universidad Nacional en términos de matrícula no ha crecido. Y en términos cualitativos ha crecido poco, pero no de manera sustancial. Pareciera haber un freno de la evolución universitaria a partir del 76, 79, cuando hubo los sindicatos, el sindicato que era entonces mixto, el STUNAM, bueno, todavía siguen siendo mixto, pero se hizo una gran huelga 79, 81, y por ahí empieza la universidad a ser mucho más, otra vez, como reprimida, contenida. Se habla más de que debe haber más calidad, se piensa que masificación es contrario a calidad, y no necesariamente. Pensamos que puede haber una gran educación de todos sin que haya merma de la calidad. Inclusive quiero narrar en este momento una anécdota pues de una reunión, una asamblea que estábamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores, porque en el 86-87 fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, y en esa época Eberto Castillo era dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, precandidato a la presidencia. Y entonces Eberto estaba muy de acuerdo con Carpizo en que la universidad debería ser para los más destacados y no para la masa, como decía el propio Eberto que así era en la Unión Soviética en esa época. Entonces yo tomé la palabra en esa asamblea donde había una gran cantidad de campesinos del movimiento de los 400 pueblos que en ese momento estaba en el PMT. Y entonces dije lo siguiente, dije, cualquier cerebro bien alimentado y bien educado puede llegar a posgrado y puede llegar a producir. El problema no es de falta de capacidad, el problema es que no hay buena alimentación y no hay buenas bases educativas en las instancias básicas, y a veces en la propia universidad sabemos que a pesar de ser una de las 100 mejores, pues no es eso garantía de que es una gran calidad. Ha ido disminuyendo un poco la calidad. Ahora se habla de que pues, hay opciones para titularse los estudiantes, no deja de ser importante que haya mayores opciones, pero también eso pudiera estar mermando un poco la exigencia académica que se hace cuando se trata, por ejemplo, de hacer una tesis, ¿no? Después del movimiento del CEU, en el 91, y a efectos del movimiento del CEU, hay un congreso universitario en la UNAM que pretende hacer una gran reforma de la UNAM, lo cual no se logra. La ley orgánica viene de 1945 y sin embargo no se ha podido modificar. En el Congreso Universitario no se hicieron grandes modificaciones, pero surgió una modificación que, por cierto, parece haberla propuesto un profesor destacado, que se llama Felipe Tirado, y que es la asignación de estímulos a los docentes para garantizar su productividad y la elevación de su calidad. Muy encaminado ya a esto que se considera neoliberalismo, que tanto impacto ha tenido en la educación y que tiene que ver con esto de las competencias que mencionaba ya Felipe Rolando. ¿Qué ha pasado del 91 para acá con esos estímulos? Bueno, ahora los estímulos son más que el salario. Si nosotros nos jubilamos, perdemos, además de gastos médicos mayores, quienes somos profesores de tiempo completo, perdemos más de la mitad de nuestro salario y bajamos muchísimo. Entonces no nos conviene jubilarnos, lo cual implica que tengamos que trabajar muchos años, que a mí me gusta, pero de todas maneras hay un enfoque ahí de manipulación que habría que… los estímulos deberían ser parte del salario y no, si los ganaste, bueno, no revertibles como son ahora, porque eso de que sean revertibles, de que puedas perder los estímulos, hace que los profesores traten como si fueran ratas en una caja de Skinner para palanquear, tratar de conseguir papelitos por cualquier cosa que haya un papelito, porque los papelitos se traducen quizá en más salario.
Y así como algunos de mis estudiantes en Iztacala también, bajo el esquema conductista, que decía que había que tomar en cuenta su participación para ponerles calificación, al inicio de la clase todos quieren participar, a media clase ya no quieren participar, o se ponen de acuerdo y dos leen una página, otros dos leen otra página y participan como si fuera una orquesta, pero realmente lo que quieren es ganar el puntito y se pervierte bajo este esquema el sentido esencial de la educación. Entonces tenemos que volver al intercambio, al diálogo, no al condicionamiento al que nos están sometiendo bajo estos esquemas. Por eso la importancia de la cooperanza a diferencia de la competencia, porque sí estamos de acuerdo en que haya proyectos, pero no para la vida, como si la vida fuera después de la educación o después de la universidad. Los estudiantes de todos los niveles y particularmente los universitarios y los docentes también, estamos vivos, queremos hacer cosas por la comunidad. Entonces la educación y los planes de estudios debieron tratar de hacer cosas para la comunidad, estar haciendo proyectos, pero no nada más para aprender a hacer proyectos que un día se aplicarán, sino proyectos relevantes y tener esta mística de intercambio y retroalimentación en la evaluación en lugar de las asignaciones por puntitos que han favorecido lo que ya venía desde antes, que es la tendencia a que en la universidad haya una mafia burocrática que está apoderada de la universidad. Los rectores los elige la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno es anacrónica, son 15 notables que quién sabe, ellos se eligen entre sí. No hay una elección de la comunidad, el Consejo Universitario no tiene nada que ver con la Junta de Gobierno, ellos determinan presupuestos, hay un manejo mafioso que hace que haya pues una mafia, las familias, no cualquiera puede ser director de una facultad. Hay muchos amigos míos que tienen los méritos y podrían ser directores de una facultad, pero no pueden ser porque no están alineados a una cierta lógica de la universidad. Entonces, uno de los temas que hemos tratado desde hace muchos años de plantear es la democratización de la vida universitaria, que los estudiantes y los docentes puedan tener mayor participación en las decisiones, como esa era la idea en los congresos universitarios, que se han dejado de hacer, y luego con el movimiento del CEU del 2009, que hubo un desprestigio ahí mucho mayor, entonces se ha generado una inercia que sigue manteniéndose y que ahora está a punto de despertar probablemente como efecto del movimiento de los indignados. Los jóvenes de todo el mundo parece venir un movimiento, pero nuestros jóvenes todavía están con ese temor, con esa inseguridad de lanzarse, y los docentes están cada uno tratando de buscar sus puntitos para tener un poquito de más salario, y eso genera inercias realmente desgastantes. Sin embargo, quiero decir que así como en la sociedad parece que la democracia conduce a desorganización y a problemas que parece que no necesitamos encontrar formas de un gobierno democrático que al mismo tiempo sea eficaz y que se pueda aplicar en primer lugar en las universidades, sí es cierto que son vanguardia de la vida social. Porque, por ejemplo, en Iztacala, donde yo trabajo en la carrera de psicología, ha habido un poquito esta idea de democratizar, y desde 1981, Iztacala surgió en el 75, 76 se aplica por primera vez el currículum conductista, estoy terminando, y desde 1976 a 2011 no se ha podido cambiar el plan de estudios, a pesar de que lo hemos estado tratando de cambiar desde el 81. ¿Por qué no se ha podido cambiar? Porque hay grupos de interés y cuando uno tiene una propuesta, los otros se la boicotean, y así se le han pasado 30 años. Entonces eso es lamentable, necesitamos una apertura, un cambio de paradigmas que permita una mayor armonía, un pensamiento plural, un cambio de diseño en los planes de estudios para que sean, como decía el ingeniero Lara, flexibles y que permitan que todos los puntos de vista puedan convivir sin que estén rivalizando por el pedazo del pastel de que si ahora va a ser más psicoanálisis o más conductismo, como ocurre en la carrera de psicología de Iztacala.